Hay un ejemplo, ¿no?, de Mario Alonso que me gusta, ¿no?, que él decía que había una persona en medio de la noche que estaba en una farola, dando vueltas a la farola en medio de la noche, y un vecino se dio cuenta, ¿no?, y se le acercó y le dijo: bueno, ¿qué estás haciendo aquí, no, a estas horas? Y ahí mirando el suelo, y le dijo: bueno, estoy buscando la llave de mi casa, que la he perdido, ¿no? Y el hombre le dice: ¿pero la has perdido aquí? Y él dice: bueno, no la he perdido aquí, pero es que aquí hay luz, el resto no se ve nada. Y esto es una frase para reflexionar, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando algo que necesitamos, una necesidad, de lo que sea, de salud, puede ser económica, puede ser una salud de una circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? Y a veces nosotros nos despistamos y creemos que en esa luz, que pueda ser a lo mejor mi recurso, que pueda ser a lo mejor lo que a mí me gusta, vamos a encontrar lo que hemos perdido, lo que necesitamos. Y la lección es esta, ¿no? Y lo que hizo este vecino le hizo reflexionar sobre que no se trata simplemente de buscar algo donde te parece que la puedes encontrar, se trata de descubrir dónde está lo que tú has perdido. Y volviendo a lo que sería la fe, ¿no? Todos sabemos perfectamente que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, pero dijo también: yo soy el camino, y la verdad y la vida, ¿no? Entonces mucha gente, ¿verdad?, busca esa paz interior, tú la puedes buscar en muchas cosas, pero sabemos que esa paz interior no está en aquello que nos parece. Hay gente que piensa que el dinero le va a hacer feliz, hay gente que piensa que le va a hacer feliz, pues a lo mejor su hobby más preferido, y no digo que se renuncie a ello, sino que tú pongas eso como lo primero en tu vida, ¿verdad? Y piensas que ahí está la solución, que vas a ser feliz ahí, ¿no? Y es ahí donde la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios, nos da, digamos, como ese vecino, ¿no? Es como ese vecino que se despierta en la noche para decirte algo. Y yo quiero que tú tengas esta actitud en esta mañana, ¿no?, que veas este momento como una enseñanza. Estamos aquí para aprender, y el primero soy yo, levanto la mano, igual que arriba estábamos aprendiendo hace un poquito en la escuela, y yo aprendiendo, que estamos compartiendo. Javier y Carmen lo estaban haciendo esta mañana, y yo también, pero estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, y Dios tiene algo para ti, seguro, porque yo oro para eso, y le pido a Dios que me ponga, y me ha cambiado el mensaje, y vuelvo a decir: a lo mejor ha sido por ti que me ha cambiado el mensaje, para decirte lo que te quiero decir, ¿no? Aunque yo ya lo tomo para mí, evidentemente, ¿no?, porque creo que soy el primero que tengo que estar atento. Entonces, a veces, ¿no?, con este ejemplo que he puesto, ¿no?, a veces sucede que Dios envía un vecino en la noche, un vecino, una circunstancia. Cuando hablo de vecino, la metáfora, una circunstancia, un momento, para que nosotros, nos demos cuenta de que estamos buscando en el lugar equivocado, o estamos intentando solucionar aquello que tenemos en el lugar equivocado. Y como digo, a veces ese vecino que viene en la noche es una metáfora. Puede ser a lo mejor en el tiempo de la alabanza, que has estado alabando a Dios y de pronto Dios te ha tocado, puede ser. O puede ser también a lo mejor en el tiempo que tú ahora estás escuchando la palabra, ¿no? Que a lo mejor en medio de la palabra de esta mañana, que va a ser media hora más o menos, a lo mejor es como ese vecino que viene y te hace ver que estás en el lugar equivocado en ese sentido, y por eso no encuentras. A veces, o puede ser, como he dicho, una circunstancia, ¿no? Una circunstancia que adversa, que está en tu vida, y a lo mejor es ese vecino, esa circunstancia. Lo decíamos también arriba en la escuela de discípulos, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay uno que está en Marcos capítulo 4, no lo busquemos ahora porque voy a usar otro texto para detenernos en él, pero cuando uno lee en Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesús mismo le dice a los discípulos: vamos a coger la barca y vamos a ir a otro lugar. Jesús mismo les dice: vamos a coger la barca y vamos a ir a otro lugar. Jesús se mete en la barca con los discípulos, y resulta que Jesús en medio de la noche se mete en la barca, y resulta que se duerme. Jesús se duerme, dice que se duerme Jesús en la barca. Estaba cansado, había estado compartiendo, y en medio de la noche en la barca, los discípulos, Jesús, y él se duerme, dice, sobre un cabezal, dice la Biblia, ¿no? Entonces resulta que empieza a haber una tempestad, muy grande, una tormenta muy grande. Los discípulos, que eran expertos en la pesca, se asustan porque era muy grande, muy peligroso. La barca no era un transatlántico, se podía volcar. Y dice la Biblia, curiosamente, que Jesús seguía dormido. Es extraño, ¿no? Yo creo que Jesús lo hizo aposta.
¿Cómo te vas a dormir con una tempestad que los demás están gritando y están muertos de miedo? Pero dice la Biblia que estaba dormido. Y a veces Dios permite circunstancias que parece que está dormido, pero no está dormido. No está dormido. Quiere enseñarnos algo. Quiere ser como un vecino en la noche. Así que cuando ya le avisaron que ya no podía estar más dormido, porque le despertaron, despiértate que nos hundimos, ¿no? Como si él no lo supiera. Y entonces él simplemente lo que dijo al viento, calla, enmudece. Y se calmó el viento, se acabó la tempestad, y los demás que eran pescadores expertos, no como yo, digo, esto será que pasa siempre, que de pronto viene y de pronto va, ellos se dieron cuenta y se postraron delante de él diciendo, ¿quién es este? Ya le conocían a Jesús, habían visto milagros, pero de pronto lo que quiero resaltar es que en este texto de Mateo 4, versículo 41, ellos viendo que Jesús habla a la tormenta y se para inmediatamente, dicen, habían visto milagros ya, pero dicen, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le habla y le obedece. ¿Conoces a alguien así? Y postraron. Entonces, de pronto ellos se dieron cuenta en una dimensión diferente quién era Jesús. De pronto es como ese vecino en la noche, ¿verdad? Que parece que Jesús está dormido, que parece que la tormenta es casual, que Jesús duerme casual. ¿Cómo va a dormir casual en una tormenta? Yo por lo menos me despierto muy rápido. O sea, yo cualquier cosa enseguida me despierto. Yo sé que hay personas que no, pero no creo que sea en una tormenta, que están gritando todos, ¿no? Entonces, en medio de esa tormenta, lo que sucedió es que, digamos, ellos aprendieron algo a conocer a Jesús de una manera más auténtica, porque tenían un concepto de Jesús, pero ahora llegaba un punto que ellos descubrían un nivel alto, y dice, ¿quién es este? ¿Cómo que quién es este? Jesús, ya lo sabe, si estáis dormidos, si estáis con él, si coméis con él, habéis visto milagros, y se pregunta, ¿quién es este? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una dimensión que tal vez tú y yo necesitamos conocer cada día, ¿no? No es una religión, cuando hablamos de Jesús. Hay una frase que me gusta, dice, ningún mar en calma hizo a un experto marinero. ¿Tú quieres ser un experto? ¿Tú quieres crecer? Un mar en calma no va a hacer experto a ningún marinero, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Como en esa tempestad que ellos eran marineros, ahora aprendieron una lección que nunca la habían visto. Alguien que le habla al viento y se calma, ¿no? Y con el texto que quería resaltar, que es en Lucas 7, ahora sí, Lucas 7, versículo 36, dice que había uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y lógicamente, aunque era un fariseo, Jesús no tenía problema. Es un fariseo que no creen en Jesús, o que por lo menos le injuriaban, pero dice la Biblia que Lucas 7:36, que le dijo que viniera a su casa, y él fue a su casa, sin ningún problema, fue a su casa. Y para no leerlo todo, lo tienes en Lucas 7:36 al 43, o hasta el 46 o 47, a ver, sí, hasta el 50 exactamente, si lo quieres leer tranquilamente luego. Yo, para no tomar tiempo, para no pasarme de esa media hora, pues quiero pues tocar lo relevante de este texto, ¿no? Entonces, se llama pues esa comida que tuvo con Simón el fariseo, no Simón Pedro, sino Simón el fariseo, que le invitó a su casa. Y cuando llegó a su casa, ¿verdad?, sucedió algo, que aparece una mujer, ¿la habéis escuchado alguna vez? Aparece una mujer, y dice que esa mujer sabía que estaba Jesús y entró allí. Y entonces dice que empezó a regar con lágrimas sus pies, luego con sus cabellos los limpiaba, ¿no? Y también besaba sus pies, y luego ungía con sus cabellos, y el perfume que llevaba un frasco de perfume, lo ungía también sus pies. Todo esto lo hizo esa mujer que entró allí. No era Simón el fariseo que la había invitado, ¿no? Y dice que estando, esa mujer comenzó todo esto, ¿no? Y cuando lo vio el Simón fariseo, cuando vio Jesús a la mujer hacerle esto a Jesús, dijo, si supiera a Jesús, si supiera este profeta, este hombre, si supiera Jesús, este hombre, quién es esa mujer, ni dejaría que le tocara. Eso es lo que pensó Simón. Y Jesús, lo que quiero decir con esto, ¿no? Jesús para Simón fue como ese vecino en la noche, que le hizo ver que estaba totalmente equivocado. Esa persona que se estaba dejando besar los pies, que estaba dejando enjuagar los pies con esa mujer, sabía perfectamente quién era esa mujer. El que no lo sabía era él. Porque él conoce cada persona, él conoce todo. Si un día hay un juicio de Dios, ¿no? Lo primero que tiene que haber en un juicio es información de lo que ha pasado. ¿Cómo un juez va a dictar un juicio si no sabe qué ha pasado? ¿Te imaginas esto? Ya pasa eso, ¿no?
Hay intereses, hablando con un abogado hablamos de esto, ¿no? Tantos negocios, ¿no? Gente que busca un testigo falso. Pero allí no hay testigos falsos en el cielo. Un día daremos todos cuenta delante de Dios. No, es que yo soy budista, da igual, si no es igual, no te he pedido el carnet. Tengo tus datos aquí. Conozco cada palabra, cada pensamiento que hay en tu corazón. Y por eso va a ser un juicio justo, porque no hay ningún juicio que se haga en la tierra que sea justo, entre otras cosas porque no somos justos y también porque nos falta información. Porque solamente conocemos la que nos dejan. La que el abogado, si es muy hábil, pues puede ganar, pero no gana por la verdad, gana porque es muy hábil. O pierde porque es muy torpe, ¿verdad? Entonces, pero allí no va a pasar eso, ¿no? Entonces, Jesús le hace ver a este hombre, y le hace ver como siempre, de una forma muy sutil, de una forma muy como hace él, ¿no? Con estas metáforas, ¿no? Y dice más adelante, si sigue leyendo, ¿no? Que dice, mira, Simón, tengo una cosa que decirte. Y Simón no le había preguntado nada. Pero Jesús sabía que estaba pensando eso. Y le dijo, tengo una cosa que decirte. Así que no hace falta que tú preguntes a Dios. Dios de pronto te va a traer un pensamiento y te va a decir, Pedro, escúchame. Fíjate en esto. Pero si no te he preguntado, da igual. Pero has pensado en esto. Y yo quiero decirte algo. Y le dice así el versículo 40, dice, una cosa tengo que decirte, Simón. Y le dijo Simón, dime, maestro, como diciendo, si yo no he preguntado nada, ¿qué me va a decir? Entonces dice, un acreedor tenía 2 deudores. Un acreedor que había dejado dinero a otro, tenía 2 deudores. Uno le debía, dice aquí que tenía, no sé si era 500 denarios. Uno le debía 500 denarios, 500 euros, lo que tú quieras. Y otro le debía 50 euros, 50 denarios, dice aquí. Uno le debía 500 y otro le debía 50. Y Jesús le pregunta, con esta analogía o metáfora, le pregunta, Simón, ¿quién le perdonó a ambos? A ambos le perdonó. Pidieron que le perdonara y le perdonó al de 500 y le perdonó al de 50. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿quién crees que le amará más a este hombre que le perdonó? ¿El de 500 o el de 50? Y la contestación de Simón el fariseo, bueno, es lógica. Hombre, evidentemente, el que le perdonó 500, ese tiene que amar más que el de 50, es más dinero. Es lo que dice aquí, ¿no? Y respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Entonces, y Jesús, vuelto a Simón otra vez, le dice, ¿ves esta mujer que está aquí? ¿Ves esta mujer? Tú has deducido que el que más ama, que el que más le ha perdonado, más ama. Tú lo has reconocido, no yo, tú lo has reconocido perfectamente. Pues mira, fíjate en esta mujer, fíjate en ella. Porque Jesús sabía que estaba pensando en esa mujer y lo que estaba pensando. Y le dijo, Simón, fíjate en esa. Y Jesús me está diciendo, ¿ahora qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Yo estaba pensando en esa mujer, que no te enteras de nada. Y Jesús dice, fíjate en esa mujer. Y Jesús, como vecino en la noche, como viene y le dice, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, no me lavaste los pies. En aquella época era normal. Caminaban con sandalias por camino, aquí si te entran en tu casa no te van a lavar los pies. Pero en aquella época era normal, contexto histórico. Dice, tú entraste, yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar los pies. Mas esta mujer que está ahí, que tú la ves, que dice que es despreciable, que tal, dice, has regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y él diría, bueno, pues es verdad. Pero espérate, dice, pero tú no me diste un beso. Se daba, en aquella época había un beso de saludo, el ósculo santo que llamaba, ¿verdad? Había un beso de saludo. Dice, no me diste un beso, mas esta, cuando entré, no ha cesado de besar mis pies. No ha dejado de besar mis pies. Tú ni un beso me has dado. Y ella, pues bueno, pues tienes razón. Pero es que luego le sigue diciendo, tú no ungiste en mi cabeza con aceite, que en aquella época se hacía ungir la cabeza con aceite. Dice, mas esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. Y entonces cuando dice estas palabras, el versículo 47, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto no quita que la salvación es por fe, lo dice más en el versículo 50, dice, te digo que tu mujer, tu fe te ha salvado. Pero lo que está diciendo aquí Jesús le está enseñando a ese vecino en la noche que aparece, es que aprendamos a dar un paso más. Un paso más de lo que sería lo que he llamado el mensaje de esta mañana, quédate con eso, que es una dosis extra de amor. Todos conocemos qué es el amor, en diferentes etapas, en diferentes facetas de la vida. Pero aquí Jesús está diciendo a Simón una dosis especial de amor. Y ese es el mensaje que tengo. El título se llama Dosis extra de amor, que es lo que a mí Dios me ha tocado y me ha hablado. Y espero que a ti también te pueda servir, ¿no? Entonces,
a Simón le pidió, fue amable, Simón le invitó a comer. No es que Simón no tuviera aprecio por Jesús, seguramente sí, porque no se portó como otro que le rechazó, se le dejó comer, entró en su casa, le dejó sentarse y todo lo que sea. Pero le estaba pidiendo Jesús una dosis más de amor. Y yo me daba cuenta que yo necesito una dosis más de amor. ¿Por qué es importante una dosis más de amor? Porque hay veces que muchos problemas, muchas circunstancias que tenemos, ¿no? Nos impiden. Nos vemos ahí arrinconados, nos vemos como que perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la paciencia con las demás personas. Y a veces pensamos que la solución está en que cambie este, que cambie el otro, o que cambie la circunstancia. Y Jesús lo que está diciendo, necesitas una dosis especial de amor, una dosis extra de amor. Hay muchos textos, no tengo tiempo para tanto, pero te voy a mencionar algunos. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Por qué Jesús vino aquí a este mundo? Por una dosis de empatía, porque éramos simpáticos para ello. Yo, si fuera Él, ni me acercaba a la tierra. Perdón. Nosotros no es que nos acerquemos, que no podemos salir. Tanta envidia, tanta maldad, tanto odio, tantas religiones e historias que son hipocresía, ¿no? Pero dice la Biblia que Jesús no lo hizo por empatía. Jesús lo hizo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió. Lo hizo por amor. Jesús vino aquí por amor. No vino aquí porque te está haciendo un favor, tú le haces un favor. A veces hay gente que piensa, yo te entrego mi vida a Jesús y le hago un favor a Jesús. Tú no haces ningún favor a Jesús. Cuando entregas tu vida a Jesús, lo que estás haciendo es saltando y corriendo de la sartén para sobrevivir. Entonces, yo tengo muy buena salud, si yo tengo 20 años, ¿vale? ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo tienes 20 años? Bueno, eso te sabe, eso a aquel anciano que le queda poco, ¿vale? Al pastor que le queda poco, bueno, vale, puede ser, pero nunca se sabe. De tal manera, yo he tenido 20 años. Sí, aunque te parezca que no, el pelo no era blanco. Entonces, dice también la Biblia, ¿no?, que de tal manera. Y la pregunta es, ¿de qué manera amamos nosotros? Porque Él nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Evidentemente no vamos a entregar nuestra vida como Él en una cruz, por nadie. Pero la pregunta es, ¿de qué manera? O sea, eso quiere decir que hay maneras de amar. Hay parejas que se aman mucho y hay parejas que se aman poco. Hay parejas que se separan y hay parejas que no se quieren separar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, puede que sea el dinero, en algunos casos, pero puede ser. Pero generalmente depende del nivel de amor, porque si una persona ama de verdad a alguien, te puede asegurar como Romeo y Julieta que da la vida el uno por el otro. O están locos, no. Se llama amor, eso se llama amor. Se llama amor, no se llama locura, se llama amor, ¿no? Entonces, de tal manera amó Dios. Entonces, la pregunta que nos ha dado, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estoy amando yo a Jesús? No digo que una pareja no ame a su esposa, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras, ¿no? Entonces, si leemos allí en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice que dijo Jesús, leemos allí que escribe Lucas, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, dice él, como dijo Jesús, él se acordaba de esto, ¿no? Y hay muchos textos en la Biblia, ¿no? Pero para no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto me queda? 8 minutos me quedan. Vale, pasamos. Dice, ahora me voy a centrar en el amor de Dios, ¿no? Es que quiero hablar acerca, estamos hablando del amor, una dosis de más de... Pues no vas a ir al Condi, ni vas a ir al Hipercor. Para una dosis de amor no te la van a dar. Te pueden dar rebaja de algo. Menos el aceite. El aceite de oliva, eso no. Entonces, pero si hablamos de amor, ¿verdad? Tenemos que recurrir a Jesús, ¿no? Y dice en Lucas capítulo 9, versículo 40, ¿no?, que respondió Jesús y le dijo a los fariseos, ¿no?, dice, yo rogué a tus discípulos que le echaran fuera, intentaban echar fuera a los demonios a una persona endemoniada, ¿no? Y el Padre le decía, tus discípulos no lo han conseguido hacer. Y hay una palabra que a veces digo, ¿no? Fijaros que esto no suele ser muy habitual. Lucas 9:41,
Jesús viendo que como los discípulos no eran capaces, no tenían fe, porque si no tenéis fe, dice, fíjate las palabras de Jesús, a los discípulos, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo, y le echó fuera a los demonios. Pero esta palabra, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Te imaginas a Jesús diciéndole a los discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Claro, yo creo que Jesús aquí hablaba como hombre, evidentemente. Pero la pregunta es, si Jesús no estaba aquí por empatía con nosotros, porque hasta seguramente se harta de ti, se harta de mí, seguro que está harto, como aquí dice, ¿hasta cuándo se de soportar? Da la impresión de que se va a ir ya, se va a decir, venga, adiós, vete ya por ahí. Pero ¿qué hizo que Jesús no se fuera? Porque Jesús se quedó hasta el final. Podía haber huido cuando estaba arrestado por Pilato, y no lo hizo. Podía haber huido cuando estaba en la cruz, podía haber bajado de la cruz y haber mandado ahí un rayo que quería sobre todo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo que aguantara hasta el final? El amor. No pensé que Jesús es ignorante del desprecio que se le hace, o la indiferencia que hay en el mundo. No es una persona que ignore todo eso, pero hay algo que le ata. Y eso que le ata se llama el amor. Y no bajó de la cruz por amor, porque tenía que morir por ti y por mí. Para eso vino para eso. Una dosis de amor muy alta, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿por qué se mantuvo hasta el final? Pedro le negó, ¿verdad? Le negó en su momento, pero lo que hizo, en lugar de tirarle una piedra o algo, le miró a Pedro diciendo, Pedro, reflexiona. Y Pedro lloró. A Judas también le traicionó. Le dijo, fue allí a Getsemaní con los alguaciles para que le arrestara. ¿Y sabéis qué le dijo Jesús cuando vio a Judas que venía a arrestarle, que ya lo sabía? Dice, amigo, ¿qué tienes conmigo? Esa palabra usa, amigo. Le dice, amigo, ¿qué tienes conmigo? Pero es que no había otra palabra para decirle a Judas, es un sinvergüenza. Yo le diría, eso es un sinvergüenza, un usurero, me vas a vender por 20 monedas de plata, ¿no? Pero no le dijo, usó la palabra, amigo, ¿qué tienes conmigo? Ya sé que no es una palabra muy profunda, porque amigo, pero le dijo, amigo, ¿por qué usó eso? Yo creo que hasta el último momento Jesús le predicó a Judas, aunque vas a hacer lo que vas a hacer, que ya lo sé, te sigo amando. Te sigo amando. A Judas le siguió amando. No sé cuántas personas tienes que te lo ponen tan difícil como se lo puso Judas a Jesús, ¿no? Así que si podemos leer muchos textos más. En Juan capítulo 13 dice un mandamiento nuevo os doy. Dice, ¿verdad allí? ¿Qué mandamiento fue ese? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. No está pidiendo que lo inventemos. En Colosenses capítulo 3 tenemos más, versículo 13, dice también allí Pablo, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Unos a otros. Si tuvierais queja unos contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer esto unos a otros? Solamente si hay amor, ¿verdad? Porque nosotros somos si estamos de acuerdo. Y le dice también en este versículo, Colosenses 3, 14, dice, y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos del amor, eso le dice, me quedan 3 minutos. Vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Fijaros. Sobre todas las cosas, no sobre esto, sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabéis qué es la palabra vínculo? Cuando yo lo veo en la RAE dice que la palabra vínculo viene de encadenar, del latín tardío, vinculare, que significa encadenar, atar o fundar algo en otro. Dice también sinónimo, unir, asociar, relacionar, enlazar, emparentar, conexionar, sí, ata, liga, no sé eso, fusionar, juntar, reunir, coordinar. Todo eso son sinónimos de lo que es vincular. Y está diciendo eso, dice, sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es un vínculo perfecto. Un vínculo perfecto. Y vínculo es algo que ata, algo que une, ¿verdad? El antónimo es, por supuesto, desvincular, que es separarte, ¿no? Así que esa dosis extra. Le he pedido a Abraham que me dejara, o a Dorca me ha traído Dorca. Todos sabemos lo que son Lego, ¿no? Bueno, esto no sé, ¿es Lego esto? No, esto es que yo le pedí del Lego. Le pedí del Lego porque coincide con la otra palabra que quiero usar. Esto no es Lego, esto es... Bueno, pero los Legos son parecidos. Es que me ha dejado uno tan pequeñito que no... Los Legos son, bueno, ¿sabéis lo que es Lego y el concepto Lego? El concepto Lego ya sabéis, ¿no? Son pues eso, piececitas que se meten una dentro de otra y se puede hacer pues casa, nave, castillo y lo único que hacen es que encajan uno dentro de otro, ¿verdad? Encajan uno dentro de otro. Entonces yo pensaba en esto, ¿no?
yo pensaba en esto, ¿no? De alguna manera, a veces nosotros confundimos el amor con el concepto Lego. El concepto Lego no es que se pegue una pieza con la otra, simplemente que encaja. Encaja, no es que se pegue. Y ese matiz tiene importancia, porque el concepto Lego, a veces aplicado a la iglesia, es que hay hermanos que son como concepto Lego del amor. Concepto Lego quiere decir que yo estoy con esta persona si encajo. ¿Entiendes? Yo estoy con esta persona si encajo. Si no encajo, pues busco otra persona y encajo. Ese es el concepto Lego. Alguien que tú estás con alguien, con tu grupito que encaja. Si hay alguien que me cae mal, que no me saluda o que hace algo que me molesta, vete por ahí, vete a paseo. Y o me voy yo. Pero ese es el concepto Lego. Y yo, la palabra, este juego que hacía de palabras, pero Jesús lo que nos enseña, la Biblia lo que nos enseña es el concepto logos. ¿Sabéis qué significa logos? Logos significa en griego palabra. Eso lo dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el logo. El verbo era Dios y estaba con Dios. Si no se me falta algo, lo puedes leer. Que no se me, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio era... Cuando hablamos del verbo, en logo significa palabra. Era Jesús. Y Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, por eso quiero... Sí, perdona. Bueno, yo lo tengo en otra versión. Otra versión. Sí, que dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra, luego es el verbo, ¿no? Vale. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Vale. O sea, logos es en griego, que está en la Biblia, es la palabra que era antes, Jesús era antes, está hablando de Dios, estaba con Dios, y además dice que era Dios. O sea, que Jesús es el logo, Jesús es la palabra, ¿no? Entonces, tenemos el concepto de Lego, ¿verdad? Que es Lego, que encajamos con alguno, ¿vale? Perfecto. Muy bueno, esto lo hace la sociedad, si me va bien, pues estoy... Pero Jesús vino con el concepto logo, que es, Él es la palabra, y esa palabra es amor, Dios es amor. Entonces, yo tengo que tener en mi vida no un concepto Lego, ¿hemos dicho? Lego, sino un concepto logo, de lo que es Jesús en mi vida. Porque ese amor que yo estoy hablando, de ese amor extra, no lo puedes hacer tú, no está en tu mano. Tiene que ser que tú te acerques a Jesús y Él te lo dé. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo que no? Claro que puedo hacer, yo puedo estropear cosas, claro. Pero Jesús dice, separados de mí. Entonces, el concepto logo, en el sentido de la palabra griega, ¿verdad? Que es Jesús también la palabra, significa algo muy distinto a encajar. Es pegar, es cemento. Lo más parecido sería el cemento. Si tú pones aquí un montón de... Fijaros que no se hacen con esto así, porque si tú haces esto así, ¿verdad? Pues bueno, lo puedes quitar. Pero tú cuando haces una pared como esta, aunque ya va cambiando, la tecnología va cambiando, pero yo recuerdo cuando se hizo este local, que nos dieron esto, pues no había nada de eso, nada, era solamente 4 ladrillos, y había unos ladrillos que casi los podías tirar con la mano, había unos y otros no, se veía por dentro, todo. Todo esto era lo más primario que hay, ¿no? Para que no se entrara un perro, pues ponían los ladrillos, pero digo un perro porque una persona se puede meter ahí de sobra, ¿no? Y eso es lo que había ahí, luego se hizo obra y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo pongo aquí un muro de un ladrillo, otro ladrillo, y otro ladrillo, y un muro hasta aquí de ladrillo? Ese muro de ladrillo, si no lleva cemento, ¿qué sucede? Simplemente yo, sin querer, le doy un golpe así, o un niño, y se cae, ¿sí o no? Entonces, a veces pensamos los dones, los talentos, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Son recursos para edificar la iglesia. Pero esos recursos por sí solos no se pueden, no se mantienen, se caen. Son como esos ladrillos. Yo tengo la alabanza, yo tengo la adoración, yo tengo lo que tú quieras, el orden, yo soy la excepción, lo que tú quieras, un ladrillo negro, lo que tú quieras. Hay ladrillos. Y pensamos que ya con los dones y con los talentos se consigue, pero es como no usar cemento. ¿Y cuál es entonces ese cemento, ¿no?, que hace que haya una unidad? Ese cemento es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y entonces cuando la iglesia edifica, ¿verdad? No solamente basándose en talentos y en capacidades humanas, como son los ladrillos que van subiendo, sino que hay entre unos y otros, hay esa, como hemos leído antes, ¿no?, que hay esa conexión, hemos leído antes, ¿cómo es la palabra? Vínculo. Hay un vínculo que es el amor de Dios. Entonces, si está el amor de Dios, podemos pegar golpe a esa pared, ¿verdad? Y no se va a caer fácilmente, no se va a caer. Porque no es simplemente ahí encajadito un poquito, no. Es un pegamento. Y ese pegamento no es una religión, es el amor de Dios.
Hasta tal punto que aunque si me toca el amor de Dios, aunque yo quiera vengarme, no puedo. Porque el amor de Dios no me deja. La presencia de Dios es tan fuerte que aunque yo quiera odiarte, no puedo odiarte. Como le pasó a Nicky Cruz, ¿verdad? Conocí el testimonio de él. Entonces, el mensaje, no quiero extenderme más con esto, ¿no? Es simplemente decir eso, ¿no? Que ese cemento que estamos hablando, ¿verdad? Acabo con esto. Ese cemento y la predicación, o sea, el mensaje de hoy, una dosis extra de amor. Yo, a pesar de que conozco el amor de Dios, creo que tengo algo de amor, pero me doy cuenta de que a veces, en la relación con personas, necesito una dosis extra de amor. No sé si te pasa a ti. A veces tú piensas que en la iglesia vas a encontrar la iglesia perfecta y te vas a sentir a gusto porque todo el mundo es muy guapo o porque todo el mundo lo que ves y lo que hace encaja con lo que tú piensas. Y dígame, y así no se edifica. Eso es una pared de esta que se cae, que mañana estás y el otro día no estás. Pero cuando tú edificas, ¿verdad?, tu relación con los demás, empezando por tu casa, por tu esposa y todo esto, por los hijos, con ese cimiento que es el amor verdadero de Dios, el amor de Dios, no tu amor sensual, que también tiene que haber, ¿no?, sino el amor de Dios. Es que eso no lo quita nadie, no lo quita. Pero es que mira cómo hace, no recoge los calcetines, o yo qué sé, o hace tal cosa, o no se lava los dientes, yo qué sé. Pero si está el amor, es mucho más fuerte, Y ese es el mensaje en esta mañana, ¿no? Como iglesia vamos a empezar una nueva etapa, donde vamos a empezar a practicar el tema de discipulado, ¿no? Yo te pediría también que si tú quieres formar parte de la obra de Dios, que pase de ser simplemente un oyente a ser alguien que ponga tus dones al servicio de la iglesia para servir, ¿verdad? Y que podamos crecer, Y para eso tenemos que entender una cosa muy básica, que tus dones son muy importantes, pero tus dones, alguien con menos dones que tú puede hacer mucho más en la obra de Dios si está pegado, tiene ese pegamento del amor de Dios. Puede hacer muchísimo más, ¿sí? Así que esto es lo que Dios puso. Yo me he dado cuenta, ¿no?, que a veces lo que me parece una montaña insalvable en una relación o una persona o circunstancias, no hablo solamente hablo de circunstancias, ¿no?, que parece que me desbordan. Si yo me acerco y le pido a Dios que en medio de esa circunstancia pueda sentir ese amor que me pega a Él, me va a parecer de otra manera, porque ese amor de Dios es algo que nos hace ver las cosas diferentes, nos hace ver que un abismo no es el final, nos hace ver que un problema no es lo más grande del mundo, nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido también mi experiencia, ¿no? Y yo le pido a Dios, ¿no?, que Él, sea en la tormenta, sea en cualquier circunstancia, sea ese vecino en la noche que se acerca a tu vida, no sé qué vecino es ese, puede ser hoy, pero que te haga ver que a lo mejor estás buscando en el lugar equivocado y por eso no encuentras la llave, porque no se te perdió allí. Mira el origen de donde se perdió y es muy posible que la encuentres, ¿no? Así que yo encontré esa paz en Jesús hace muchos años y creo que la estuve buscando en otras cosas, pero me he dado cuenta que estaba equivocado. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, acércate a Jesús. Y si tienes problema con un hermano o con cualquier persona, en tu trabajo, lo que sea, pídele, Jesús, no dame un palo para que le pegue en la cabeza, no. Dame un poquito más de amor. Y ya verás cómo es mejor que el palo. ¿Sí? Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Me he pasado ya. ¿Me pasó 7 minutos? Bueno, una dosis de amor no pasa nada, ¿no? Nos ponemos de pie, por favor. Ponemos de pie.